Esto es Subterfuge Radio. Sean ustedes bienvenidas y bienvenidos a Simpatía por la Industria Musical, emitiendo bajo el dial de Subterfuge Radio desde el estudio Alfonso Santisteban de la calle Almirante, el podcast donde apenas suena música, pero es de música de todo lo que se habla. El asociacionismo como vínculo estrecho para la defensa de intereses comunes con la música y su exposición como uno de los frentes a desarrollar. La noche, los directos y su legislación, el control institucional y el vecinal hacen de este pilar básico para la normalización entre la sociedad y el mundo del espectáculo y su consumo. Sin duda un tema en el que nos puede alumbrar de manera concisa nuestro invitado de hoy, desde hace años inmiscuido en estos quehaceres activamente. Un auténtico placer pues recibir hoy en esta nueva entrega Simpatía por la Industria Musical a la palabra y al testimonio de Javier Olmedo. Bienvenido, Javier. Pues muchas gracias, Carlos. La verdad es que un placer desde luego venir a tu casa, ¿no? A tu casa, porque además yo creo, para mí desde hace muchísimos años que... Luego hablamos desde el año que no nos conocemos, pero yo creo que eres un referente, ¿no? Eres un referente igual que a lo mejor la asociación que dirijo, una asociación para Madrid. Yo creo que tú eres un referente para la industria musical de Madrid, ¿no? Del país, por supuesto, ¿no? Pero de Madrid yo creo que si me dice, joder, una de las personas fundamentales, discográficas de Madrid, pues eres tú. Qué bueno. Bueno, pues sí, y además te agradezco lo de Madrid porque así me considero y Subterfuge es una compañía 100% madrileña con la vista puesta en el mundo, pero siempre siendo conscientes del foro es nuestra brújula y nuestro... Mira que no te ha dado por hacer cervezas, ¿no? Si no, yo sé una marca... Las he hecho. ¿Ah, sí? Hemos hecho una cerveza artesana. Una marca que conozco bien, amiga, iba a tener problemas, la madrileña. Totalmente. Bueno, pues nada, lo dicho, muchísimas gracias por venir, un auténtico placer. Bueno, para situar un poco a los personajes, siempre, bueno, pues hablamos un poco de eso. ¿Cuáles son esos primeros recuerdos musicales? Pues mira, tengo muchísimos recuerdos musicales, ¿no? Además, yo creo que me dedico a la música en directo porque yo creo que nací en directo, o sea, y te lo explico, o sea, tuve la suerte de que vivíamos 3 generaciones en casa, vivía con mis abuelos y con mis padres, ¿no? Y mi abuela tocaba el piano, no llegó a ser concertista de piano, por culpa de ser mujer en una época que no les dejaba ser concertistas, ¿no? Su padre se lo prohibió y todo esto, ¿no? Pero con lo cual teníamos un piano en casa y yo todos los días, vamos, yo lo recuerdo, pues desde que tengo razón, pues escuchar el piano en casa, ¿no? Entonces ella trasladó su pasión, porque era realmente pasión por la música, por el piano, con lo cual yo estaba escuchando pues mucho música española, mucho Granados, Albéniz, Falla en el piano, pero también pues a Chopin o Beethoven, Haydn, otras cosas más duras, ¿no? Pero esa tradición la pasó a mi madre y a mi hermana, somos 2 hermanas, entonces la parte femenina tocaba el piano, con lo cual, pues tú sabes, sobre todo los estudiantes, la cantidad de horas que echan a un instrumento, sí. ¿No? Y un instrumento como un piano en casa, te puedo decir que suena en toda la casa. Y si hay 3 personas tocando el piano, pues realmente casi es una jornada intensiva para ese instrumento, ¿no? O sea, que dices tú, por favor, darle descanso y a los que estamos en casa. Con lo cual nací casi en un concierto, por mi casa, ¿no? Por suerte. En algunos bien interpretados y en otros, lo siento por regular, porque ibas aprendiendo, pero ahí estábamos, ¿no? Y luego esa parte del directo y luego la otra parte si esta es la parte femenina, la parte masculina, mi abuelo también era un adicto a la música, pero a otro tipo de música que luego también me ha quedado dentro, ¿no? A él le encantaban lo que eran las grandes orquestas, pues mucho desde Glenn Miller, con Basie, y todo esto lo escuchaba en casa yo desde muy pequeñito. Luego ya a los años 70 ya estaba pues ya las orquestas lo-fi, ¿no? De eso, de Frank Porcel o todo eso que había, ¿no? Y era un fanático de eso y de las bandas sonoras también, ¿no? Que metió un poco el rollo del amor al cine y el amor a las bandas sonoras, pues escuchaba muchísimas bandas sonoras, ¿no? Que ahí puedo llegar, pues yo creo que a las bandas sonoras que me implicaron a mí de pequeñito, ¿no? O sea, yo creo que la primera que me volvió loco
es tener el disco libro del Libro de la Selva. Qué bueno. Entonces, a mí me voló la cabeza escuchar el swing, pues estaba ahí Luis Prima cantando, pues el rey del swing cantando el Rey Luis, ¿no? Entonces, pues me moló mogollón ese swing y de ahí ya salté, pues yo creo que a lo que nuestra generación nos mató, ¿no? Pues a un Gris, por ejemplo, o al siguiente, la banda sonora de American Graffiti, que a mí me marcó muchísimo. Me acuerdo que en un paseo con mi padre por el Rastro me compró la cinta de American Graffiti, que solo había una. Eran dos, pero yo solo pude tener una, ¿no? Que pilló en el Rastro una, y volví a casa con esa cinta y la escuché pues 2 millones de veces, ¿no? Entonces yo creo que esos son mis inicios en escuchar música en casa y lo que escuchaba en casa, ¿no? Luego ya sería la parte de ir a los primeros conciertos y todo eso. Eso te iba a decir, bueno, es realmente bastante premonitorio, no me ha gustado lo de nací en un concierto, ¿no? Al final, concierto permanente en casa. Y esos primeros recuerdos al final, hablaba de ese complemento premonitorio, también esa fase de primeros conciertos, del ocio nocturno. ¿Cuáles son tus recuerdos de Madrid de ese momento? Pues mira, también ahí tuve mucha suerte y también por la parte familiar, ¿no? Porque sin tener un dudo cuando eres canijo, pues tuve la suerte de poder ver muchos conciertos gratuitos. Y me refiero porque mi madre era amiga de una persona responsable en Radio Madrid, con lo cual me daba entradas todos los domingos para el Gran Musical en Consulado. Y era una locura. O sea, es que yo ahí vi, pues, primero, todos los grupos madrileños que había, todos los que había de Nueva Ola, les vi actuar ahí, y luego muchos internacionales muy interesantes, vamos, y uno de ellos, uno de mis 3 number one de la música de todos los tiempos, ¿no? Pues vi, por ejemplo, te digo, por el dudua y todo esto que me lleva de American Graffiti, pues vi cosas curiosas como Rocky Serpent de Replace ahí en el Gran Musical, pero vi a uno de los grupos que me ha marcado siempre, que fueron los Stray Cats, ¿no? Que les vi en el Gran Musical el 82, 81, 82, no me acuerdo, después del segundo disco que lanzaron, ¿no? Pleno boom de las tribus urbanas, además, ¿no? En pleno boom de las tribus urbanas. Era una locura, porque como iba a todos los Gran Musicales, pues tocaba el día de los mod, o tocaba el día de los rockers, y yo tenía amigos además en todas las pandillas, ¿no? Y yo fui un poco de todos. Además, o sea, claro. Me volaba, o sea, pues era un poco punk un día, otro día más rocker, otro día más mod, tenías un poco el armario, ¿no? Que te podías vestirlo todo, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, entonces iba entre esos conciertos del Gran Musical, luego los conciertos de Camilo. No estuve en el concierto de Camilo, famoso, vale. Que soy de las personas que no estuvo. Vale, un tío sincero. Pero sí vi muchos, ¿no? Entonces sí me acuerdo, pues desde el de Depeche Mode, un par de ellos de los Nikis, el de Alaska y los Pegamoides, el último, el que regalaban el single de Polar, me acuerdo. Y el primero que vi en Caminos yo creo fue uno de los Secretos, sí, y luego el segundo uno de Mamá. Y luego vi unos cuantos ahí porque eran guays. Y luego ya otra parte que vi también era de Rocola, esa sesión de las 7 de la tarde de los domingos, ¿no? Que ahí veías a los Meteors o veías a otro grupo. Que eso me acuerdo, iba yo con Rafa Hortelano también de los Skaters, porque de mi cole, y íbamos juntos a verlos. Y ahí sí que tuvimos también unos cuantos conciertos chulísimos también. Claro. Entonces yo creo que estábamos metidos en ver todo lo que podíamos. Claro. O sea, nos encantaba ver todos los conciertos que podíamos. Qué bueno. Y esa me imagino esa pasión por la música, además, bueno, pues Argüelles, un barrio muy musiquero, bueno, hablar de Rafael Hortelano, de Javier Astudillo, de Vicente El Rana. Con Astudillo lo que hacía, me lo recuerdo ahora mismo, nos íbamos a ver La Bola de Cristal. Ah, qué bueno. La grabación. Nos íbamos juntos me acuerdo, no sé si eran los lunes o los martes, cuando grababan, cogíamos el autobús en Plaza España, y nos íbamos después del cole, estábamos en el colegio en Argüelles, íbamos juntos, cogíamos el autobús y nos llevaban La Bola de Cristal, nos daban un bocadillo, me acuerdo, y una cerveza o una Coca-Cola, y lo veíamos y nos volvíamos a casa. También fue compañero de conciertos. Qué bueno. ¿Y qué recuerdas, por ejemplo, de ese panorama de antes de llegar el momento de que te tomas las riendas de la asociación, bueno, que te dedicas un poco a involucrarte en esa creación de Madrid en vivo, la noche en vivo, como luego veremos? ¿Qué recuerdas de ese panorama de las salas de conciertos antes de que llegase esa idea de una regularización? Pues mira, recuerdo que había muchísimas. Te lo digo porque también toqué en varios grupos y me acuerdo que tocábamos todas las semanas en muchísimos sitios. O sea, en sitios impensables ahora mismo que se podría tocar, porque digamos que no estaba regulado como está regulado ahora. Yo creo que tenemos una de las ciudades más reguladas, o sea,
son brutales. O sea, el nivel de legislación que existe para tener una sala de conciertos es impensable. O sea, la gente no puede entender hasta qué límites tiene, ¿no? Y eran unos momentos, pues bueno, que tocabas de cualquier manera en cualquier sitio, sin ningún equipo técnico. Yo me acuerdo de ir siempre con la PA, la llevabas a los sitios. O sea, no había nada. O sea, era un suelo que tenías ahí y tú lo rellenabas de cosas. Teníamos la suerte, pues teníamos equipo con mesa, no todos los grupos lo tenían y bueno, teníamos un bajista que se le daba más o menos bien también la técnica, el sonido, y nosotros mismos nos hacíamos la mezcla de esto que te bajas, tocas, te escuchas, dice, ahora tócame tú el bajo, por favor, que luego suena, ese tipo de cosas, ¿no? Que ahora son impensables, ¿no? Era muy poco profesional todo, o sea, pero bueno, había mucha ilusión, muchas ganas de hacer las cosas y menos mal que no pasó nada, ¿no? Pero nada que podía haber pasado, ¿no? Pero bueno, recuerdo infinidad de conciertos, es que era siempre, todas las semanas, tocar en muchos sitios. Y entonces había muchos sitios para tocar, con lo cual daba una variedad a la escena enorme. Había muchísima gente tocando, que luego te los ibas cruzando. Bueno, cada 2 meses estaba en otro grupo distinto todo el mundo, ¿no? Se intercambiaban instrumentos o cambiaban formaciones. Pero bueno, yo creo que era apasionante, era un momento muy apasionante de música. Y esa precariedad, o sea, al final, bueno, sí, colectiva, ¿no? Que al final, yo me acuerdo de un sitio del Ágora. El Ágora, que era una cosa... yo creo que además era... Unos días era sala de conciertos y otro día era una sala de alterne, o sea, era como todo, claro, ¿por qué crees que desaparece ese entramado? Evidentemente, me imagino, sobre todo creo que es un término que hay que sacar adelante, que es la regularización, ¿no? Tanto de temas vecinales, técnicos, de seguridad. Pero ¿por qué existía ese parque de propuestas de locales y ahora se ha reducido de manera normal pues esa regularización? Viene más a que también pues hay mucha gente que se ha sentado aquí, que hemos hablado, pues que hasta el año 93-94 tocabas en los sitios para que los sitios vendiesen copas y te pagaban por eso. Ahora pagas tú por tocar, ¿no? ¿Cuánto de regularización hay de eso y cuánto hay también al final de una estrategia comercial, ¿no?, que ha llevado a que las salas sean de otra manera? Bueno, yo creo que hay muchos factores, ¿no? E incluso desde el factor poblacional, ¿no? La pirámide poblacional, éramos muchos más los que éramos jóvenes de los que hay ahora. Hay un factor también, pues, de ocio, ¿no? De consumo de tiempo, ¿no? Que ahora mismo hay otras alternativas que están utilizando y hay otras modas para el consumo que ahora mismo no están en la música en directo, por ejemplo, también, ¿no? Y luego, pues, que no había ocurrido ninguna desgracia, como ocurrió un Madrid Arena, por ejemplo, que fue un punto y aparte también para la regulación, no solo de las salas de conciertos, sino del ocio nocturno en general, ¿no? Claro. Entonces, pues que... Y luego, pues que... Pues no sé, que empezó la gente también a cansarse de ir a muchos conciertos que no te decían nada. También hubo un momento de crisis de público. Pasó también. En esos momentos la gente iba a muchos a los conciertos sin saber lo que iba a ver. Iba a ver grupos y molaba. O sea, molaba porque realmente... Descubrir, simplemente te gustaba ir a conciertos y ibas a conciertos. Si había salas, por ejemplo, de un estilo definido, pues sabías que podía haber un grupo definido y te molaba. Y te ibas con... Era habitual salir a lo mejor del cole o del instituto y irte a ver conciertos. Yo creo que eso ya no ocurre, ¿no? Ya centras el tiro, sabes a lo que vas, no ocurre eso, ¿no? Entonces, pues todo era muy diferente, o sea, es que desde la sociedad a los gustos, a la legislación, yo creo que ha cambiado todo realmente. Totalmente. ¿Y qué te motiva involucrarte en lo que hablábamos antes, en la creación y la gestión de la asociación, que además que, si no me equivoco, seguro que en su momento lo viví, porque recuerdo, si no me equivoco, está la Boca del Lobo por ahí, ¿no? Surge de un problema de un local, ¿no?, concreto, en el barrio de Las Letras, es lo que da pie a la creación de la asociación. Eso es, hubo unos problemas en el cambio del siglo, o sea, fue... En el año 2000, en el 2001 se creó la asociación, yo entonces no estaba, ¿no?, en la asociación. Entonces fue debido sobre todo a que había muchos problemas en el centro. Y en el barrio de Las Letras, en la Plaza Santa Ana, hubo bastantes movidas, ¿no? Entonces, pues se juntaron... Había problemas a nivel ciudad, ¿no?, con las salas de conciertos, ¿no? Pero ahí particularmente sí que fue muy duro, ¿no?
Entonces se juntaron pues una serie que eran entonces amigos, ¿no? que se veían, pues eran 6 personas las que formaron la asociación en el año 2001. También viene porque la ley de espectáculos se había creado en 1999, dos años antes. Había habido un proceso de adaptación de todas las licencias de todo el ocio y no se habían adaptado bien los locales al nomenclator nuevo a las categorías que daba la ley de espectáculos, ¿no? Y entonces, bueno, tenían problemas muy habituales, además de horarios, de aforos, de persecución. Había una gran persecución, ¿no? Y entonces, bueno, estaba La Boca del Lobo, quien crearon, y luego estaba Germán de Clamores también, estaba Armando de Suristán, aparte de Javi de La Boca del Lobo, y luego había dos personas también, porque nació yo creo con un carácter un poco también estatal la asociación, porque había unas personas que fueron Alberto Grandío, que tenía la clavicémbalo de Lugo, y Sergio Yuguero también de San Sebastián, de la Sala Tang también. Entonces, pero al final se consolidó al escribir los papeles y todo como asociación madrileña, ¿no? Pero entonces, porque fuimos, se estaba creando en paralelo junto a SAC al mismo tiempo, ¿no? Entonces yo creo que estuvimos un mes antes, nuestro registro fue un mes antes que el suyo, y entonces, pero era el germen del asociacionismo de salas en toda España, ¿no? Entonces, bueno, fue por un conflicto, que era conflicto con el ayuntamiento, y gracias a eso, pues, por una necesidad, como siempre, por una necesidad se crea una asociación, ¿no? Y a partir de ahí a desarrollarlo. ¿Y en qué momento entras tú en la asociación y cuál dirías que fue la evolución desde ese inicio de 6 colegas que se juntan al momento en el que coges las riendas un poco? Pues yo creo que fue el momento que decidieron que deberían dar un paso, ¿no? Profesionalizar lo que es la asociación, y entonces yo entro en el 2007, final del 2007, al principio de 2008, ¿no? Porque hasta entonces yo les conocía por varios motivos. El primero, porque había tocado en todas sus salas. O sea, me conocía como músico y como cliente, porque además era de los que tocaban y se quedaban. Vale. Entonces, bueno, era hablaba mucho con ellos, con los propietarios, algunos de ellos habían llegado a ser amigos, ¿no? Y yo estaba trabajando, en esos momentos tenía una bicefalia entre Fundación Autor y SGAE, ¿no? Y entonces con SGAE había desarrollado el convenio con las salas de conciertos de Madrid, ¿no? Que fue el primer concierto que hubo a nivel estatal también con salas de conciertos. Eso pues lo creé yo, lo negocié con ellos y lo llevé adelante, ¿no? Con lo cual fue un poco como fichar al del Barça, ¿no? O sea, dijeron ellos, mira, necesitamos una persona que conozca la gestión. Yo estaba metido en un colectivo grande también, porque trabajaba en el departamento de socios, llevando equipos, ¿no? Y necesitamos y apostaron por mí, ¿no? También otro punto fue importante, también fue mi amistad también con Javier Novaes, el hermano de David Novaes, ¿no? También que habló con su hermano, porque David y Javier Boca del Lobo eran un poco los que llevaban la asociación, ¿no? Con lo cual tuve una entrevista de trabajo con me acuerdo que además parecía un tribunal joder, parecía una oposición, ¿no? Porque estaba Ángel Viejo, David Novaes, Javier Alimaña, pues como preguntándome mil cosas, y decía, bueno, chicos, pues pongámonos a trabajar si queréis y ya lo vemos, ¿no? Sí, pero yo creo que va a ir bien, ¿no? Entonces, pues a partir de ahí, pues las primeras reuniones, me acuerdo que eran en la cocina de Javier Alimaña, Javier de la Boca del Lobo, pues no teníamos oficina, no teníamos nada, ¿no? Y eran estupendas, eran un poco, digamos que largas, porque a esta gente le gusta hablar, ¿de acuerdo? Y yo me ponía muy nervioso porque yo soy muy ejecutivo, ¿no? Y empezaba reuniones a las 10 de la mañana y hemos salido de alguna a las 8 de la tarde. O sea, con comida por medio, guay, porque Javi cocinaba de puta madre, nos daba de comer, estábamos ahí, pero eran un poco excesivas esas reuniones. porque había muchos problemas, pero yo creo que analizándolo pues con la perspectiva, yo creo que es que necesitaban mucha escucha toda esta gente, ¿no? O sea, tienen muchos problemas. Yo creo que las salas de conciertos y las asociaciones
lo bueno es escucharse unos a otros, porque te das cuenta que tus problemas son problemas compartidos, o sea, son problemas que es un poco desahogo también, ¿no? Y lo que hace falta es plasmar los problemas y enfrentarte a ellos, ¿no? Y ver como un problema individual es un problema colectivo que hay que buscarle una solución. Normalmente suele ser una solución que tarda tiempo y suele ser jodida, ¿no? Porque te estás enfrentando a administración que tiene otros plazos, otros tiempos. Siempre el tiempo de la administración no es el mismo tiempo del administrado. Lo estoy viviendo pues en cosas que a lo mejor planteo y tardan años en consolidarse. Pero bueno, sí que esa unión no solo hace la fuerza, sino hace que duermas mejor muchas noches, ¿no? Entonces es importante. Entonces esos son los primeros recuerdos, ¿no? Que me dijeron un poco, vamos a... pon un poco de orden en esto, tenemos un par de proyectos, queremos hacer proyectos y queremos que nos ayudes jurídicamente con todo lo que nos puedes ayudar, ¿no? A partir de ahí, lo que hice fue crear un equipo. Yo creo que lo más importante y una de las cosas que más necesitas en esta vida, por desgracia, es un abogado. Entonces conseguí un especialista que nos ayudara en todo y sobre todo un asesor jurídico y un asesor técnico, ¿no? Porque veía muchos avances que se pueden conseguir con la visión del arquitecto adecuado, ¿no? Claro. Que nos pudiera ayudar, ¿no? Y entonces pues creamos el equipo, busqué oficina y para adelante. ¿Y existía ya una interlocución directa con el ayuntamiento o era todo muy, muy simbólico, digamos? Digamos que era... con una parte sí se había conseguido una buena interlocución con cultura del ayuntamiento, porque sí que habían ayudado y mucho, tanto Alicia Moreno y Rosa León. O sea, teníamos la suerte de que tanto la concejala del PP y la concejala entonces del PSOE, pues las dos habían ayudado a la Noche en Vivo, incluso en los primeros premios que organizamos, que en los primeros premios Guille, les dimos un premio a las dos. Qué bueno. Por la ayuda, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Sí. Unas cosas que podrían ser impensables ahora mismo, sí, ¿no? Totalmente. Por los momentos que vivimos ahora, sí que desde el Departamento de Cultura entendieron pues nuestra propuesta e intentaron ayudarnos, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, de lo que podemos hablar que cultura es solo una parte de un ayuntamiento con el que tienes que trabajar en 10 áreas, ¿no? Claro. Y no tiene el poder que puede tener otras áreas, ¿no? Claro. Entonces, bueno, sí que había ese reconocimiento, pero se quedaba ahí. Sí que hubo que adelantar, pues como estoy trabajando yo creo que ahora, pues con medio ambiente, con urbanismo, con economía, y todo eso reflejado y haces el paralelo con la Comunidad de Madrid. Estás en 6 consejerías y en cada consejería o en cada área del ayuntamiento pues trabajas con unas direcciones generales distintas, pues porque las necesitas, ¿no? Lo que había que hacer es un poco el mapa del institucional, ¿no? Y ver pues para cosa donde tenías que lanzar, ¿no? Que a lo mejor eso fue lo difícil, ¿no? Los primeros años encontrar el camino para llevar las necesidades y buscar las soluciones. Pero uno de los primeros éxitos, digamos, es el reconocimiento, ¿no? Como patrimonio cultural, ¿no? de la ciudad, ¿no? Eso es. La verdad es que fue... Pues se le ocurrió a nuestro asesor, a nuestro asesor técnico también. Me decía, mira... Teníamos y tenemos varios problemas con medio ambiente y con urbanismo, y me decía, tú tienes que utilizar la pata de cultura para que nos ayude y nos abra las puertas, ¿no? Y entonces pues nos inventamos un censo de patrimonio, tampoco lo había por ningún lado, también tuvimos que ver la fórmula de hacerlo, que es nos inventamos el censo de locales de patrimonio cultural de la ciudad de Madrid, ¿no? Que empezamos siendo 12 salas y ahora mismo lo hemos publicado el último hace un mes, pues lo vamos renovando anual o bianualmente y ahora mismo somos 50, ¿no? Los que estamos integrados, ¿no? Con unas condiciones que son unas condiciones tanto de antigüedad como de número de conciertos que se realizan, ¿no? Porque una cosa importante, además yo creo que es importante también comentar en nuestra asociación, somos ahora mismo 62 espacios.
luego si quieres comentamos qué tipo de espacios, pero 62 espacios sobre todo que sea su actividad principal y el desarrollo de la música en directo, ¿no? Nosotros estamos pidiendo para entrar en nuestra asociación que al menos se realicen 100 conciertos anuales en la sala. Lo que ocurre, en otras partes de España no ocurre, hay asociaciones que piden 40, que piden 60, nosotros dijimos 100 que en el mismo espacio. 100 mínimo. Vale. Entonces lo que pasa que, y además las conoces muy bien, hay salas en Madrid que hacen 365 conciertos anuales, o sea, tipo un Galileo, tipo Clamores, Búho Real, todas estas es de lunes a domingo, 365, si no doblan. Si no, ya hacen 500 o ya el Berlín que se ha vuelto loco y hace 3 al día, ¿no? Entonces sí que pedimos pues esa antigüedad para estar en el censo junto a esta barbaridad de conciertos anuales que realizan. Ajá. ¿Y cómo crees que esas salas ayudan a moldear la identidad musical de una ciudad? ¿Crees que hay una cierta, hay una coordinación colectiva de cara a esa interlocución con los estamentos, pero también hay una colectividad en el sentido de crear una identidad musical de las ciudades? Yo creo que es fundamental, o sea, el tejido que conforma las salas de concierto es fundamental, no solo artísticamente, sino socialmente. Artísticamente es evidente, es la base de la pirámide, o sea, la pirámide de la música en directo. No nos volvamos locos, o sea, los miles de artistas que pasan por la sala, el 90% de los conocidos, no conocidos, salen de las salas de música en directo, ¿no? Entonces, si no existieran esa sala de música en directo, no actuarían, ¿no? Claramente. Además, eso lo he hablado mucho con el ayuntamiento. Nosotros somos la parte que absorbe una programación que tú no podías hacer. O sea, tú no podías con tus centros culturales o con tus programaciones, fiesta, dar salida, sobre todo al talento local y al no talento, a cualquiera que actúe. O sea, es imposible, ¿no? Que los miles de conciertos que damos, no lo puedo hacer. O sea, hacemos una labor ahí que debería ser más institucional, a lo mejor más apoyar el talento local. Bueno, lo hacemos nosotros. Pero es que socialmente no solo hacemos conciertos y damos nuestra actividad de conciertos, ¿no? Realizamos otras muchas actividades, ¿no? Y tenemos un compromiso social muy importante, la mayoría de las salas, con el entorno, ¿no? Con el entorno, no solo con el entorno vecinal, del respeto y cuidado con el entorno vecinal, incluso nosotros tenemos, en Madrid en Vivo, firmamos un código ético, ¿no? Y una de las particularidades que tenemos nosotros es el respeto a la música en directo, sino el respeto al vecindario, ¿no? O sea, nosotros no admitimos a nadie que no trabaja como debe trabajar, ¿no? Entonces, por eso, tenemos ese entorno vecinal, luego el entorno social, trabajamos con muchos colectivos de barrio y hay salas, pues yo creo referentes como un Gruta 77, o sea, así, pues que hacen muchas cosas muy interesantes, ¿no? O a un Café La Palma o gente así, ¿no? Y luego también nuestra política de precios. También nosotros siempre en todos nuestros proyectos, bueno, ahora tenemos un ticket medio, ahora mismo estamos entre los 12 euros, 13 euros, ¿no? Que es realmente muy barato, ¿no? Yo creo que no puedes dejar ir a ver música en directo por el precio y queremos que sea así, ¿no? O sea, a mí me parece un escándalo. Yo, por ejemplo, soy padre de 2 hijos, ¿no? Me parece un escándalo, pues, los grandes conciertos, todo esto, o los festivales, los precios que tienen, ¿no? Pues realmente arruinan a una familia, ¿no? Si quieres ir a un concierto, yo, por ejemplo, me doy anualmente el lujo de ir a un macro concierto, ¿no? De 4 personas, digo, no puedo hacer más. Que es un lujo. Y es un lujo, o sea, entiendo que es un lujo, ¿no? Entonces, pero nosotros no queremos que las salas sean así, ¿no? Entonces que intentamos forzar una política de precios a la baja y si surgen excepcionalidades porque el grupo pone un precio así, pues bueno, es así, ¿no? Pero no queremos que sea lo habitual, ¿no? Sí es verdad que sí que queremos que siempre haya precio. O sea, yo soy totalmente contrario a una política de gratuidad de la música en directo. Yo creo que todo el mundo se tiene que cobrar y se tiene que pagar, ¿no? Por asistir al hecho cultural y sobre todo al hecho de la música en directo. Bueno, y un paréntesis casi antes de continuar, ¿cómo se ha vivido, por ejemplo, desde la asociación todo el tema del Santiago Bernabéu, pues eso, que al final llegue en un equipo tal y montes una historia, esa presión, ¿no? Vecinal? No, pero hablabas al final, ¿no? Porque muchas veces es que, a ver, yo creo que es casi ha ganado más la presión vecinal por lo que implica también de la calle tener ahí a tanta gente, ¿no? Que casi el ruido, ¿no? Yo creo que bienvenidos al club. Del sufrimiento. Bueno, pues pues mira,
tengo contradicciones, ¿no? con eso, ¿no? O sea, me gusta, igual que me gusta que haya festivales en mi ciudad, también me gusta que haya macroconciertos, ¿no? Sí. Entonces yo creo que es bueno, ¿no? Pero si todos cumplimos la norma, las tiene que cumplir todo el mundo. O sea, seas quien seas, y seas, aunque sea... Yo soy del Madrid, lo siento, Carlos. Vale. Pero... Estás aquí delante de Luis Aragonés, pero bueno. Bueno, también me cae bien. Yo no soy antiatlético, vale, siempre os he considerado... Bueno. Y además yo creo que fue una actitud, mi padre era muy atlético. Mira, entonces, y tu barrio es muy atlético. Ahí has nombrado que tu barrio es muy atlético. Joder, y ahí además conoces a, pues, imagínate, con el Hortelano, el Jaime Malaria, entonces, claro. O sea, la que tenía muy yo atlético. Las que tenía yo con ellos. Pero bueno, pero mira, me has recordado otro recuerdo de pequeño. Yo creo que esto de los fútbol va generacional, igual que era contra Atlético por mi padre. Mi abuelo era de Madrid. O sea, y en mi casa, otro de las personas que venía, y otro de los singles que tengo yo con más cariño de pequeño, el himno del Madrid, porque mi abuelo era amigo del maestro Marino, que fue el compositor del himno del Madrid, igual que Mirando al Mar y otros temas para la flor y todo esto. Entonces venía los domingos a casa y nos hablábamos. Él no era muy futbolero, hablábamos más de... Yo escuchaba. Yo era un enano. Hablábamos más de música, de pasodobles, cosas de estas, ¿no? De Lola Flores, cosas de estas. Entonces, por eso a mí, yo a lo mejor veía de pequeño ese single, que lo tengo aún, del Estadio Bernabéu y tal. Y decía yo, joder, cómo mola. Total, se me ha ido... bueno, sí, estábamos con... Entonces yo creo que es necesario que todos los conciertos cumplan la normativa. Sí, totalmente. O sea, el respeto del descanso de los vecinos es fundamental. Claro. En una ciudad. Que pueda haber algunas ideas. Yo me acuerdo en una reunión con el ayuntamiento y les propuse lo de adelantar el final de los conciertos, ¿no? Porque a las 11 de la noche sí que es verdad que cambian los decibelios, la normativa medioambiental en la ciudad, ¿no? Y se puede hacer un poquito más de ruido antes de esas 11 de la noche. Entonces yo dije, bueno, voy a intentar pedirles que acaben antes de las 11. Pues es muy difícil, ¿no? De todas formas. No lo sé. Tendrán que buscar una fórmula. Una fórmula. Yo creo que va a ser muy difícil. La solución es muy complicada. Muy complicada. Bueno, antes hablabas del link con cultura, imprescindible y necesario, pero bueno, luego está el impacto aproximado económico, ¿no? De lo que repercute en una ciudad, es decir, en una ciudad y en una ciudad como Madrid. Ahí entra industria, está estipulado, estudiado cuál es el impacto que esas salas proporcionan a la economía de una ciudad como Madrid. Pues mira, por desgracia, no. Por desgracia, no. Te digo porque nosotros no hemos podido hacer el estudio aún, si queremos. Mira, además es una de las solicitudes. Estoy ahora mismo estamos en los dos consejos de cultura que existen, ¿no? Tanto de la Comunidad de Madrid como del Ayuntamiento. Y en el del Ayuntamiento estamos pidiendo además precisamente pues la creación de ese observatorio que nos dé los datos de la ciudad, que yo creo que son fundamentales para todos, ¿no? O sea, claro, y la fundación de puestos de trabajo, además, empleo, claro. Claro, o sea, nosotros tenemos sobre todo miles de puestos de trabajo, directos e indirectos, y sobre todo, muy importante, mucho trabajo joven, ¿no? Que es el perfil pues de más difícil de encontrar trabajo, ¿no? Ahora mismo, ¿no? Ese perfil de los 18, 25, 30 años, ¿no? Mucho trabajador con su primer trabajo en puestos en las salas de conciertos, ¿no? Entonces yo creo que somos un sector que igual que es importante culturalmente o turísticamente o socialmente, es importante para la economía, ¿no? Para el desarrollo también laboral y yo creo que por desgracia aún no tenemos esos datos, ¿no? Pero yo creo que poco a poco lo iremos haciendo. Sí que estamos desarrollando una serie de, un test que estoy haciendo a los asociados, pero es muy complicado. ¿Sabes? Somos los que somos, realmente somos 3 personas en la asociación, no llegamos, no tenemos los medios y que necesitamos ayuda, ¿no? También por otra parte, la gente no se crea que nos financian, o sea, institucionalmente, o sea, yo creo no tenemos ninguna ayuda directa, tampoco la asociación, realmente vivimos de las cuotas de los socios y de lo que podamos hacer nosotros en proyectos propios, poco más, ¿no? Entonces, bueno, somos muy limitados, en cuanto a personal y a recursos económicos para enfrentarnos a eso, porque yo creo que estas cosas hay que hacerlas bien, además hay que hacerlas con consistencia, ¿no? Entonces, son trabajos que requieren
unas auditorías y un trabajo, pues, y un dinero detrás para hacerlas. Supongo que en ese momento de ese drama colectivo que vivimos, que fue el COVID, la pandemia, ahí sí que aflorarían, ¿no? Realmente, bueno, pues todo el entramado que había detrás. Al final, cerrar una sala porque había que cerrar los espacios comunes estaba claro, pero claro, todo el equipo humano que había detrás, ¿no? Pues fue muy triste, la verdad, porque realmente, mira, yo te digo, los responsables de las salas de conciertos son gente que ven las salas de conciertos como sus proyectos de vida. Y ahora te explico dónde voy. Entonces, normalmente, mira, nuestras salas de conciertos en Madrid tienen una antigüedad entre 30 y 40 años, ya cada uno, porque te digo, pues son proyectos de vida que desarrolla la gente. O sea, no es que monte una pizzería porque le apetece meterse en hostelería y se ponen de copa los gin tonic y que me cambio los gin tonic, ¿no? Entonces, pues Indio del Gruta 77, pues quiere hacer eso, Ángel Galileo quiere hacer eso, David Novaes quiere hacer eso, todos quieren hacer. Entonces, nos encontramos que todos estos responsables, pues se les caía su forma de vida. También ten en cuenta que el 90% de las salas son alquileres, también, que eso es importante. Y luego, no solo los proyectos de vida, sino que trabajan con unos equipos también que llevan muchos años trabajando con ellos. Yo, igual que conozco a los dueños, conozco a los camareros, conozco a los técnicos, conozco a los porteros, como todos nosotros, ¿no? Sí, sí. Entonces, joder, es que se nos venían a la cabeza pues todas las caras de todos ellos, ¿no? Y de pues que nos enfrentábamos a una incertidumbre, realmente pasamos mucho miedo. Porque fue algo que no sabíamos si íbamos a poder volver a abrir. O sea, fuimos los primeros que abrimos, y realmente la música en directo, los últimos que podemos volver a abrir. Y te digo, porque ponernos en marcha. Porque no solo cuando nos dijeron que ya podíamos abrir, nosotros no somos una discoteca que abre la discoteca, pone el disc jockey y se pone a tocar. Nosotros, cuando nos dicen que tenemos que abrir, tenemos que programar, tenemos que buscar qué programamos, tenemos que promocionar. O sea, nos faltan a un recorrido de unos meses hasta que podemos realmente ponernos a trabajar, ¿no? Y luego fue durísimo, me acuerdo, porque las primeras programaciones que hicimos, hicimos las chorradillas que hacíamos de las distancias, todo esto, pero cuando ya empezamos a programar de verdad, me acuerdo esas Navidades que hubo otro repunte, que fue en Navidades, y yo me acuerdo, por ejemplo, hablar con Roberto de Tempo, y me decía, mira, Javi, hemos programado 21 conciertos este mes, 18 se me han caído, porque han vuelto a enfermar. Claro. O sea, era una locura, era de dispararnos, ¿no? Sí. No, fue, bueno, aparte, bueno, que fuiste, yo creo, en ese sentido, bueno, me imagino también en una cuestión de supervivencia, los primeros que reaccionasteis y buscasteis fórmulas tal, y yo sí me acuerdo, me recordó mucho a cuando como compañía discográfica salió todo el tema de las descargas y tal, que todo el mundo era como rollo de, os vais a la mierda. Y yo mismo lo pensaba, digo, hostia, igual es que ya no voy a poder desarrollar esto porque ya todo el mundo, nadie va a pagar y tal, eso. Luego llegó el tema del streaming y tal. Pero me acuerdo con el tema del COVID que yo tenía todos los días unas reuniones absurdas sobre eso, lo de los conciertos en streaming, que parecía que iba a ser... No, pero yo también llegué a pensar, joder, no me creo que mi futuro y el de mis hijos sea ver conciertos en un ordenador. Eso que era, no, que había salas y tal, y podías verlo con tus colegas, ¿no? Pero yo creo que eso nos deprimía más aún. Aún no. Nos deprimía y nos hundía más aún, ¿no? Sí que hubo, mira, además somos muy hiperactivos en Madrid, en Vivo, trabajamos todo lo que podamos, pues nos encanta, somos muy pasionales, nos gusta lo que hacemos, el equipo, ¿no? Pero me acuerdo en ese momento, además, que se me ocurrió, mira, una de las personas más fundamentales, que no la he nombrado, es Elena, mi compañera, Elena Mozo, mi compañera y coordinadora de Madrid fantástica. en Vivo, ¿no? Que es fantástica y bueno, es un amor y la quiero muchísimo, ¿no? Porque aparte de que Kiki Tornado no se la merece. Otro buen amigo. Gran amigo de todos, ¿no? Es fantástica y cómo trabaja, y además tiene la parte madre que yo no tengo, ¿no? Yo les echo más la bronca y ella les trata más con cariño, ¿no? Y entonces me acuerdo que decidimos en la pandemia, digo, mira, primero dejamos de cobrar todas las cuotas, evidentemente. Dijimos, venga, tú y yo aquí a huevos no cobramos y vamos a tirar un poquito de... Teníamos un poco de ahorrado, vamos a tirar de esto, de asociativo. Los socios no van a pagar y tenemos que trabajar más por ellos que nunca, ¿no?
me acuerdo que hicimos como líneas de mails que dábamos, porque lo que hace falta es informar a todos ellos, que estén enterados de todo lo que se hace, de todo lo que van a poder hacer, pero casi minuto a minuto. Me acuerdo que salían todos los cambios normativos, Elena me odiaba, porque todos los cambios normativos se publicaban los sábados en el BOCAM, y yo la estaba llamando los sábados por la tarde diciendo, se ha publicado esto, vamos a lanzárselo a todos los socios, y yo le hacía mails explicativos. Llegamos a hacer como, porque los numeré, y yo creo que eso sería para estudiarlo, ¿no? Casi 300 mails, distintos temas que hacíamos de diálogo con los socios, ¿no? Digo, vamos a enumerarlos porque cada tema tiene que tener un número para ver las respuestas y saber, estamos hablando del tema 45, del tema... Fue como un ejercicio que me tuve que pensar, porque digo, van a salir muchos temas y tenemos que luego son 60 socios escribiendo mails y con temas distintos, sabes que uno te contesta en el tema del otro, sabes cómo es la gente, ¿no? Te contesta y te pregunta y te responde en el otro tema. Y nos vamos a volver locos. Tienes que volver a tirar para abajo el cobre. Y decir, no sé ni de qué me está hablando, ¿no? Entonces hicimos ahí como un ejercicio de yo qué sé, de ser un poco alemanes, ¿no? Cuidando con esta historia, ¿no? Y luego nos ayudó mucho en pandemia, vernos por internet, nos veíamos muchísimo, nos veíamos semanalmente con los socios, hacíamos reuniones, me acuerdo, además, incluso reuniones que hacíamos, yo creía por aburrimiento, ¿no? Esas reuniones que hacíamos, que creábamos comisiones, no sé, de lo que sea, ¿no? Y me acuerdo uno de los más fanáticos de estas reuniones era Cámara, que estaba como socio nuestro por Son, pues era fantástico. Cámara muchas veces me llamaba, decía, llama a Elena a ver si nos podemos ver los tres y tal, ¿no? Y era brutal, porque yo ahí realmente también le conocí más, ¿no? Yo con Cámara le conocí mucho, le quiero mucho, yo creo que son de las personas que más han salido aquí, ¿no? Y luego era brutal, ¿no? Porque tenía unas ideas que decía, José María, en serio, de estas locuras que se le ocurrían, pero mira, pone a intentarlas, ¿no? Luego, por desgracia, no hemos podido desarrollar muchas de las ideas que tenía, ¿no? Pero bueno, entonces fue una época de muchísimo miedo, muchísimo trabajo. También fue muy importante que debido a las relaciones que teníamos también dentro de la Comunidad de Madrid, yo era partícipe de las reuniones de sanidad. Yo me acuerdo con Antonio Zapatero, he estado en bastantes reuniones, le motivaba qué es lo que podíamos hacer. Yo creo que es una fantástica persona, cómo lo llevó también todo el tema, porque fue muy duro para todos, ¿no? Y yo tenía muchas reuniones en sanidad con él y veíamos, esas eran lunes, me acuerdo, y ver hasta dónde podíamos llegar. Sí que era por intentar aperturismo, pero sin jugárnoslo mucho, ¿no? Veíamos las experiencias de otros conciertos que se estaban haciendo en Barcelona, cuando hicieron de intentarlo con mascarillas, les daba miedo. Aquí no llegamos a hacerlo, no queríamos hacerlo, y fuimos muy cautos, pero sí es verdad que en cuanto se pudo hacer algo y fuimos abriendo la mano, ¿no? Con unas distancias de seguridad pues que eran ridículas, pero sí que eran unos momentos que veíamos que las salas, algunas, por ejemplo tipo Moby Dick, se lanzó a hacerlas tanto por ellos, porque se estaban volviendo locos de no hacer nada, a muchos grupos que nos pedían también, nos llamaban y nos escribían muchos grupos de, venga, podemos colaborar, hacemos lo que queráis y participamos en esta reentreno que queremos hacer. Bueno, y en ese momento, cosas que me imagino que sirvieron para hacer más sólido el colectivo, y luego también pues para utilizar también de manera colectiva, o la redundancia, el aspecto de las redes sociales, ¿no? De visibilizar, ¿no? De hecho, surgieron después campañas, ¿no? Como Somos la Noche en Vivo, ¿no? Que es una campaña con un hashtag, ¿no? La Noche en Vivo, ¿no? No, perdón, La Noche se muere. La Noche se muere. No, pero eso la Noche se muere ahora. No, a ver, un hashtag. Bueno, pero esa es una campaña, hicimos estatal, sí. Sí, cerrando, sí, a nivel estatal con todas las asociaciones, pero bueno, porque realmente era muy peligroso. Que no sabíamos si íbamos a poder volver. Incluso en Madrid tuvimos la suerte que al final yo creo que solo se cerraron 3 salas, ¿no? Después de la pandemia. Sí, es verdad que luchamos con todos los caseros para que reducieran los precios de los alquileres, fueron fundamentales los ERES, ¿no? Trabajamos mucho con el área de economía,
que crearon también unas ayudas que nos ayudaron también, tanto de cultura como de economía, se lanzaron una serie de ayudas que, bueno, por lo menos nos ayudaban un poquito a pagar alquileres y todos los gastos que seguimos teniendo. O sea, nosotros teníamos aún todos los gastos de luz y todo, vamos, todos los gastos habituales que tenemos de salas, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que salimos de ahí fortalecidos. Y con muchísimas ganas de trabajar, ¿no? De luego ya cuando la reentré fue como el champán que se abrió, parece que todo el mundo se volvió loco y bueno, lo necesitábamos todos. ¿Y hay movimiento ahora con salas nuevas que quieran abrir? ¿Tienes constancia? O sea, ¿o es un tema complicado por todo lo que implica también de permisos, Vamos a ver, no es que son complicados, que es imposible. Es imposible. Hay zonas de Madrid que es imposible. Imposible, o sea, ¿imposible a nivel legal o que no...? No, que no se permite. No se permite tener licencias de sala de concierto. Porque en ese tema de licencias, claro, también yo siempre he oído hablar de, no, este tiene licencia hasta las 6 de la mañana. No, es que tiene licencia porque era una boite en los años 50. Claro, es que, mira, ten en cuenta que las salas de conciertos tenemos la desgracia, y ahora va a ser uno de los trabajos que tengo pendientes, que tengo que retomar, es unificar las licencias de todos ellos. Como te he comentado antes, la ley de espectáculos y el catálogo de actividades es de hace 20 y tantos años, ¿no? Entonces, en ese momento, las salas se adaptaron, que eran locales, cada uno se adaptó de una manera. Pues unos son bares especiales con música en directo, otro es café espectáculo, otro es sala de baile, otro es discoteca. Entonces yo lo que quiero es unificarlo todos, pero sobre todo para luego estar todos en un apartado que podamos trabajar conjuntamente, ¿no? Por ejemplo, en la pandemia nos ocurrió que unas salas tenían unas distancias o unos horarios y otras debido a la licencia municipal que tenían concedida. Claro. Entonces, unas podían hacer una actividad y otras no podían hacerlas, ¿no? Entonces, yo creo que eso lo tenemos... afectaba, o sea, el tema de las distancias. Claro. Las distancias y todo afectaba luego, lo ponía en la norma, pues unas podrán hacer esto y otras podrán hacer esto. Es una locura, o sea, pues lo mismo. Pero bueno, se hizo así, ¿no? Entonces sí que queremos unificarlo, ¿no? Y a lo que voy es que no se puede ahora mismo por la normativa, sobre todo en la zona centro, normativa medioambiental, por las zonas de protección acústica, la famosa ZPAE, pues no se puede abrir nuevas actividades. Entonces, y sería imposible abrir ninguna sala de conciertos porque necesita ser pues de bar especial con música en directo para arriba, ¿no? Y no se conceden esas licencias, ¿no? Con lo cual... Esto lleva a que haya poca sangre joven nueva que se pueda enfrentar a esto. Si es verdad que a lo mejor podría hacerlo en otros barrios. Yo creo que ahora mismo con los planes urbanísticos, pues cuando se haga toda la zona norte, el Madrid Norte y todo esto, incluso ahora todo lo que va a mejorar también por la parte de la carretera de Extremadura, yo creo que a lo mejor hay suerte y hay espacio para crear todos estos, porque ahí no van a tener por ahora las limitaciones que tenemos en centro. Porque yo te digo, todos los problemas de Madrid que sufrimos es que estamos acostumbrados a ir a 4 calles a ver los conciertos. Entonces, el público madrileño no se mueve de la zona centro. O sea, le encanta ir a centro, está acostumbrado allí. Y yo tengo muchísimos problemas, por ejemplo, para las salas más periféricas, ¿no? Que llamo yo, o sea, que están en otros distritos. Igual que me gusta tener salas en centro, me gusta tenerlas en Vallecas, en Moratalaz, en Carabanchel. Sobre todo también para dar ese servicio social que hablábamos antes, ¿no? Que nos gusta también que en los barrios llegue la gente de barrio a tener su propio espacio cultural, ¿no? Porque consideramos las salas de conciertos también como espacios culturales que dan un pasito más allá también de la música en directo, ¿no? Que hacen exposiciones de arte, que trabajan con colectivos de barrio, sociales. Tenemos muchísimas asociaciones, ONGs, colectivos muy cercanos que trabajan con nosotros, ¿no? Entonces... Y somos de un carácter multicultural, además, muy diferenciado, además, no solo de música en directo, ¿no? Entonces, bueno, yo aconsejaría a las nuevas generaciones de emprendedores, primero que sepan que es algo muy jodido, que van a tener que estar toda su vida dedicándose a ello y que busquen que pueda haber un espacio en otros distritos muy interesantes, ¿no? Para hacerlo. En centro, por desgracia, yo creo que no va a poder ser. Vale, te iba a preguntar por planes de futuro, creo que lo has contestado, pero podríamos hablar de eso,
¿no? De también la idea que al final saco es las salas de conciertos no solamente son unos espacios donde va un grupo a tocar y la gente a beber y a interrelacionar, sino que también tiene ese aspecto, esa forma de ser parte del patrimonio cultural de las ciudades. Me interesa también mucho, ¿no? Lo de sentirlo como un espacio multicultural, ¿no? Y también eso, pues la implicación ciudadana, ¿no? Al final de los barrios, de que entiendan que, bueno, pues que es parte de como lo mismo que había, desgraciadamente ya menos, también cines, tal eso, pues que al final las salas de conciertos también imprimen, ¿no? Personalidad a los barrios de las ciudades, ¿no? Sí, yo creo que son una parte en estas ciudades que cada vez son más asépticas y más igualitarias en el mal sentido, o sea, que todas son iguales, o sea, quiero decir, ¿no? Yo creo que somos un elemento diferenciador, o sea, yo creo que una de las cosas que más me gustan es que una Sala del Sol no la hay en otras ciudades, tío, o una Gruta 77 o un Siroco. Entonces cada uno tiene su porqué y su razón de ser, ¿no? O si no hemos hablado del mundo flamenco, ¿no? Un Corral de la Morería, un Cardamomo, ¿sabes? Entonces yo creo que son elementos diferenciadores, identitarios de lo que es una ciudad, ¿no? Y yo creo que por eso hay que cuidarlo, ¿no? También, ¿no? Y yo creo que debemos valorarlo, que muchas veces no se valora, ¿no? Todo esto que tenemos. Por ejemplo, a mí me dolió muchísimo pues que se cerrara Casapatas, claro, porque me parecía un sitio muy especial. O sea, lo que ocurría ahí era maravilloso dentro, pero ya por el espacio, por todo lo que había trabajado. Entonces, no sé, o sea, ahora se ha recuperado Candela, o sea, pues, sí. Que lo tenemos también como asociado, ¿no? Yo creo que son espacios que se deben mantener, ¿no? Se debería luchar por mantener, porque yo creo que somos una parte de Madrid, ¿no? Somos importantísimos. No llegamos a ser centenario como los comercios centenarios, ¿no? Pero acabaremos siéndolo, ¿no? Claro. Y espero que sigamos así muchos de nosotros, ¿no? Entonces yo creo que vamos a luchar por ello, ¿no? Pero sí que necesitaríamos pues que haya sangre joven entrando y creando nuevos espacios, seguro, van a ser necesarios. Total. Bueno, sigues, ya lo has dejado claro desde el principio lo que significa para ti una noche de conciertos. ¿Sigues disfrutando de las salas, sigues disfrutando de los conciertos o a veces se te van los ojos en esa salida de emergencia, en ese horario que se pasa, en ese control de la puerta? Pues me pasa así, pues como al que se dedica al cine y está mirando mal qué tal está el plano, ¿no? Exacto. En vez de disfrutar de la película. Pues sí, me pasa muchísimo. Y por desgracia, mira, yo tuve una época, cuando trabajaba en las GAE, que estaba en el departamento de socios, yo veía cada noche al menos 2 conciertos diarios. Entonces, pues que veía a lo mejor 500 conciertos al año durante años. O sea, te quiero decir que esos miles de conciertos hacen que cuando salga un grupo yo ya sé más o menos cómo va a ser, ¿no? Entonces, empiezo a pensar de cómo, primero, ya por ser que me molen las guitarras, pues que cómo es la guitarra, que cómo se engancha esto, cómo se sienta el batería, cómo se miran. Yo sé, por ejemplo, un ejemplo de cuando estaba en Fundación montaba una cosa que se llama Semana de Autor y uno de los conciertos que me moló conseguir fue que cuando se juntaron Craig, que les llevé a Galileo porque sacaban un DVD recopilatorio, me acuerdo por la época, ¿no? Y se juntaban, y me encantaban a mí los discos de Craig, ¿no? Y me acuerdo, joder, que Ángel le hizo un mogollón de ilusión, le llamé para decirle, mira, te voy a llevar a Craig a Galileo. Y vi cuando salieron en la prueba de sonido y dije yo, no van a hacer gira. Simplemente viéndoles, dije, aquí ya noto además 3 familias distintas dentro de este grupo, ¿no? Entonces yo creo, pues eso es lo que me hace disfrutar menos de los conciertos. Y luego ya también, por desgracia, he perdido oído debido a que yo ensayaba con un Marshall, pues con una presión, vamos, de mi Motorhead, tocaba bajo, al lado de lo que tocaba yo. Entonces, no disfruto del oído que tenía yo, un oído muy educado y muy fino, ¿no? Entonces eso me hace también ya disfrutar menos de los conciertos, ¿no? Porque sé que me estoy perdiendo unas escalas armónicas y musicales que me interesan mucho y no lo puedo escuchar, ¿no? Pero bueno, sí que sigo yendo, también ya lo que me cuesta la edad, macho, o sea, y juntarte con
pues con públicos que son ya casi tus nietos. Entonces, bueno, sí que disfrutas a lo mejor de otro tipo de conciertos más tranquilos, ¿no? O sea, me gusta mucho el jazz, ¿no? Y disfruto muchísimo, pues viendo cosas, pero ya en conciertos más relajados, ¿no? Ya no bailo poco. Bueno, muchísimas gracias, Javier. Ha sido un auténtico placer. Siempre termino con una pregunta recurrente, ¿no? Pues eso, ¿quiénes han sido tus grandes referentes en la industria de la música? Y yo creo que asociado, ¿no? Al final a lo que te has dedicado gran parte de ella. Sí, pues yo creo que pues de la parte de salas, yo creo que quiero dar la enhorabuena y recordar pues a todos los presidentes con los que he trabajado de la asociación, ¿no? Entonces yo creo que porque son personas, el asociacionismo es gratuito a todos ellos que se dedican a eso, y son personas que han dejado cientos de horas conmigo en reuniones, ellos acostándose a las 3 o a las 5 de la mañana y levantándose porque había una reunión a cara de perro en el ayuntamiento a las 9 de la mañana, y entonces pues ahí no me puedo olvidar pues desde los primeros con los que entré, que son Javier Lemaña, David Novaes, fundamental, también pieza fundamental de circuito, su socio Miguel Calvete, y luego pues un amigo de verdad que ha sido Darío González del Búho Real, que ha sido brutal los años que he estado trabajando con él, y Darío sí que era una persona que lo llevaba todo en el Búho Real, hacía desde recoger la caja por la mañana, hacer la prueba de sonido, coger al cantante, cerrar a las 3 de la mañana y conmigo a las 8:30 en el ayuntamiento, y me parecía brutal. Luego pasó también Julio de Segundo Jazz, Dani Marín, colega desde que éramos así, Dani Marín también en la época de Costello, y ahora el último que es Roberto Tempo desde hace ya unos cuantos años, ¿no? Luego tenemos una cosa muy curiosa, no sé si debería decirlo, la maldición del presidente de Madrid en Vivo. Que la maldición del presidente es que resulta que, salvo David Novaes y el presidente, que yo lo digo, Roberto, está quieto y no dejes la presidencia. Entonces, cuando dejan la presidencia, cierran el garito. Hemos tenido esa mala suerte, ¿no? También eso lleva, pues, para que la gente sepa que no se hace de oro los dueños de las salas. Son gente, además, con dificultades económicas en muchos casos, porque arriesgan, todos van reinvirtiendo en sus locales, porque son fanáticos de ello. Entonces, si surge algún contrapié, pues muchas veces tienen que cerrar, ¿no? Les pasó al Segundo Jazz, le pasó a la Boca del Lobo, la pasaba a todos menos a David y a Roberto ahora, ¿no? Pues por eso les agradezco a todos ellos, y luego también a todo el equipo que lo he comentado antes, con el que trabajo, ¿no? Y con el que yo soy una persona muy positiva y mucho de mirar al futuro. Tengo muchos planes ya para el año que viene, entonces yo creo que es fundamental, tanto Elena, que la he nombrado, como Miguel, que yo creo que la sangre joven, que nos tenemos que rodear también de sangre joven, Carlos, en los equipos. Sobre todo Miguel es la persona que lleva comunicación, porque no hemos hablado yo creo, de la importante labor de comunicación. Y yo creo que uno de los problemas que vi yo para las salas es que sus conciertos no salían en ningún sitio, ¿no? Yo me tuve que inventar una revista para crear una revista gratuita que saliera nombradas los conciertos que no iban a salir en un lado. Pues ahora estamos con el podcast. Le dimos una vuelta enorme a nuestra página web. Yo creo que nuestra página web ahora mismo es la agenda de referencia de Madrid, por el número de visitas que tenemos y por todo. O sea, la gente que quiere buscar un concierto en las salas, busca en nuestra agenda, ¿no? A ver qué ocurre, ¿no? Entonces, Miguel es la persona, esa sangre joven que ha dado pues que yo creo que me ha metido, incluso yo soy anti redes sociales, yo no tengo redes sociales, ¿no? Entonces me está intentando mal, ¿no? La tengo para mirar un poco lo que hace él, pero yo no he escrito ni he puesto un post en mi vida, ¿no? Personalmente, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es fundamental ese equipo, y luego el equipo técnico que te he dicho yo que nos acompaña. Yo que tenemos un abogado ahora mismo trabajando con nosotros, Hervé Bernal, creo que es el número 1 en Madrid, y nos ha quitado marrones y espero que nos lo siga quitando. Y luego por la parte técnica, pues dos arquitectos como son Miguel Ángel Santa y Pepe Blanco, dos animales también para ayudarnos en todo esto, porque es fundamental tener en cuenta que las salas tienen muchos problemas, y problemas que parecen una chorrada, pero una chorrada que puede ser miles de euros o un cierre o un precinto. Entonces, y no estamos hablando de... Y son muchas veces por la hipernormatividad, o sea, hay una hiperlegislación sobre las salas. Es brutal, o sea, yo creo que hay que quitar papeles y papeles, pues se juntan ordenanzas, decretos, normativa, que se van acumulando, y
una época que los imprimimos y se hacía una montaña de papeles que había que cumplir, que era una locura. Y macho, que vivimos en una ciudad pues que muchas cosas no se pueden cumplir. O sea, por ejemplo, parto de una accesibilidad, ¿no? Que que hay un escalón ahí y ese escalón va a estar toda la vida. Es una acera, unos límites de unos centímetros, ¿no? Entonces tenemos que buscar los subterfugios para poder seguir adelante. Entonces yo creo que al equipo le tengo todo el agradecimiento, y luego ya si habláramos de lo que es la industria, yo creo que hay muchísimos amigos que han pasado por aquí, que no voy a decir, ¿no? Pero por ejemplo, Cámara, que le he nombrado antes, yo creo que estaría ahí. Y luego otra persona que también le tengo mucho cariño, también porque en la época de Sky hablaba mucho con él, Simone Bosé. También me llevaba muy bien con él, aprendí también, me daba consejos, ya no, vamos, estaba ahí trabajando en la Sky, y Cámara, Simone, y pues no sé, muchos amigos. Nada, dos personas inolvidables. Pues nada, lo dicho, muchísimas gracias, Javier, ha sido un auténtico placer contar con tu testimonio. Muchas gracias, Carlos. Pues nada, despedimos esta nueva entrega de Simpatía por la Industria Musical desde el estudio Alfonso Santisteban de la calle Almirante en Subterfuge Radio, con Paula a los mandos técnicos, y esta vez nos vamos con Marwan y Vicente Calderón haciendo Catafalco. Adiós.